Hello, today I'm going to explain the use of the verb to be, that means ser o estar. Hoy voy a explicar el uso de este verbo, es un verbo muy especial y muy importante en el idioma inglés. Bien, como ya sabes, su significado es ser o estar. Sin embargo, cuando lo utilizamos, se utiliza un poquito diferente. Respecto a su forma, we have three forms. We have the use of am, is, and are. Am, is, and are. So the use of each one depends on the person. El uso de cada uno in am, is, or are depende de la persona. Por ejemplo, tenemos los pronombres que ustedes conocen, que es I, yo, you, tú, she, ella, he, él, it, una cosa, un objeto, we, nosotros, y they, ellos. I am a student, entonces si voy a utilizar I, entonces el verbo cambia am. I am a student, you are a student, she is a student, he is a student, it is a big animal, we are teachers, and they are teachers. ¿Okay? Entonces, si ustedes se fijan, la forma del verbo to be depende del sujeto que tienen a su lado. ¿De acuerdo? Yo digo, soy una alumna, tú eres un alumno, ella es una alumna, y entonces estamos utilizando el verbo ser. I am, yo soy, o you are, tú eres. Bien, para la forma negativa en este verbo vamos a utilizar, antes de eso tenemos la forma corta que lo único que hace, lo deja más sencillo de decir. I'm a student, you're a student, she's a student, he is a student, it's a big animal, we are teachers, you're teachers. Entonces la forma corta sería I'm, you're, she's, his, it's, we're, you're, de ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy útil en la forma oral, se utiliza mucho la forma corta en la forma oral más que escrita. Ahora, los pronombres es importante conocerlo. Esta soy yo, Mayra, ¿okay? Y lo sustituyo con I. Los pronombres en inglés sustituyen a la persona o sustituyen los nombres. Por ejemplo, en vez de decir Mayra, yo digo I, yo. Fernando, si tengo Fernando frente a mí, entonces es you, o sea, estoy diciendo tú. Fernando está frente a mí, digo tú eres. Si eres la persona que está conmigo, me estoy dirigiendo hacia ti, entonces te voy a decir you. Y la pronunciación es como la U en inglés, you. Elena, si hablo de ella, no me estoy dirigiendo a ella, estoy hablando de ella, entonces she. José, estoy hablando de él, entonces he. Estoy hablando de una cosa, un animal, entonces lo puedo sustituir con it. Mayra and José. Estoy involucrada, entonces es nosotros y tenemos we. We, Elena and José, y tenemos they. ¿De acuerdo? Ellos. Les repito, los pronombres sustituyen a los nombres. Cuando no queremos repetir muchas veces los nombres es la mejor forma de hacerlo. Y en inglés es muy importante porque en inglés tienen que acostumbrarse a utilizar los sujetos. Puede ser que mencionen el nombre o el pronombre de su casa. Elena, José, Fernando. Me estoy dirigiendo a tres personas y puede ser que no sea ahí con ellos, puede ser ellos, pero si los tengo enfrente, entonces va a ser ustedes. Elena, José, Fernando, you, okay, ustedes. También este you es tú o ustedes. Bien, ahora respecto al verbo to be, entonces sí, es decir, yo utilizo este verbo, depende de quién estoy hablando. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos los ejemplos. Si no quiero decir Fernando, me dirijo a él, digo yo. Si ya sé de que estoy hablando de Elena, puede ser de que Elena es estudiante. Ya sé que estoy hablando de Elena, entonces puedo sustituir ese nombre y decir she is a student, she is beautiful. Elena is in my house, she is smart. Entonces fíjense cómo sustituyo el nombre de Elena.
Siempre y cuando nosotros ya sepamos de quién estamos hablando, entonces lo podemos sustituir, ¿sí? Si ya mencioné a Elena José, Elena José are teachers. They are good teachers. They are in my school. Fíjense que la primera vez utilicé su nombre y después ya empecé a sustituirlo con they. They are in my school. Entonces sustituyo para que no sea muy repetitivo decir Elena José, Elena José. Entonces para esto nos sirven los pronombres. Utilizan el nombre o utilizan el pronombre, no ambos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en este caso, si tenemos cosas, si es solamente uno, utilizamos it y el verbo to be, que es is. It is big. The elephant is big. It's big. ¿Okay? Tengo un animal, una cosa. Y si tengo hablando de mi celular, sería it's red. ¿Okay? It's good. Pero si ya no tengo un objeto, tengo varios objetos, tengo varios animales, por ejemplo, elephants are big animals, los elefantes son animales grandes. Elephants, ya no estoy hablando de uno, como son varios, ya no puedo utilizar it solamente va a ser cuando me refiera a una cosa. Es muy importante sustituir y mencionar el sujeto, ya sea el nombre o el pronombre, pero utilicen el sujeto siempre. Ahora, no quiero decir elephants porque ya sabemos de qué estamos hablando y lo puedo sustituir con qué, con they. They are big animals. Fíjense cómo ya no tengo it, tampoco is, tengo they, y tampoco tengo is, porque con they sabemos que utilizamos are, ellos son, they are big animals, son animales grandes, ¿sí? Entonces, si son varias cosas, ya son yes they. Por ejemplo, this is it's a purple pen. It's a purple pen. It is a purple pen. Un objeto, una cosa. Pero si ya tengo dos objetos, dos lapiceros, entonces ya tengo pens, ¿de acuerdo? En este caso yo no puedo utilizar it, puedo utilizar they. They are good pens. Son lapiceros buenos. They are good pens porque ya tengo varios. ¿Okay? Entonces, aquí con cuidado con si es singular, it para una cosa. Si es plural, they, y aplican correctamente el verbo to be. Seguimos con suele estar. En este caso, la forma negativa. Solamente fíjense que not es lo que lo va a dejar, te va a ayudar a negar este verbo. Sin embargo, tienes que acompañarlo con el verbo to be porque estás diciendo que estás negando que no eres, ¿sí? Entonces, I am not y is not y are not. Son las tres formas en la forma negativa del verbo to be. La forma, aquí les voy a mostrar la forma corta. I'm not a student, you aren't a student, she isn't a student, he isn't a student, it isn't a big animal, you aren't teachers, and we aren't teachers. Fíjense cómo estoy agregando not. El de color rojo es porque lo tiene en la forma corta, puedo utilizar la forma larga, puedo decir you are not a student, you are a teacher, o you aren't a student, you are a teacher. Okay? I'm not a student, I am a teacher. O I am not a student, I am a teacher. Okay? Entonces, ¿qué no eres? ¿Dónde no estás? Por ejemplo, I'm not at school, I am in my house. I'm not in the school, no estoy en la escuela, estoy en mi casa. I'm not in the school, I am in my house. Estoy en mi casa. ¿Por qué? Pues quiero decir yo estoy. ¿Sí? Entonces, aplico correctamente el verbo to be. ¿De quién estoy hablando? De mí, yo. Con I utilizo am. I am in my house. I am not in the school. Si hablo de alguien más, de mi mamá, mi mamá. ¿Con qué sustituyo a mi mamá? Es ella. Entonces, she. My mom is beautiful. ¿Okay? Ya no, si quiero sustituir my mom, entonces puedo utilizar she. She is beautiful. She is not 35 years old. She is 60 years old. ¿Okay? Fíjense cómo puedo negar, cómo puedo afirmar. Aquí tengo la forma negativa entonces.
a decir que no eres, que no, o bueno, es ser o no es, o estar en la forma negativa. Ahora, para preguntas, tenemos are, que recordamos siempre el verbo to be, solamente que en esta ocasión, solamente para preguntas formales, empezamos con el verbo to be. Entonces, are you a teacher? Are you a teacher? ¿Eres un maestro? Entonces, este tipo de preguntas se llama yes, no questions, porque la respuesta tiene que ser un sí o un no. ¿Eres un maestro? Yes. I am. No, I'm not. ¿Sí? Are you a teacher? Entonces solo tienes dos posibles respuestas. Yes, I am. O no, I'm not. ¿De acuerdo? Cuando estamos afirmando y negando, iniciamos con la persona. Pero cuando estamos preguntando, vamos a iniciar con el verbo to be. Si me están preguntando a mí, are you a teacher? ¿Eres un maestro? Entonces no puedo responder con you, me están preguntando, entonces respondo con I. Yes, I am, o no, I am not. Si estoy negando, estoy diciendo no, entonces voy a negar el verbo to be. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tenemos aquí otro ejemplo. Is Elena a student? ¿Es Elena student? ¿Is Elena student? ¿Es Elena una alumna? Bueno, si la conozco, puedo decir yes. Pero tengo Elena, entonces mi respuesta corta, que es algo que no tenemos en español, o me voy a enfocar a la persona. ¿Qué debo responder? ¿Es Elena estudiante? ¿Es Elena una alumna? Ah, Elena sí es o Elena no es. Entonces me estoy enfocando a Elena. Entonces puedo decir yes, pero voy a sustituir Elena por el pronombre, porque eso es lo más importante en inglés, saber sustituir. Entonces, yes, she is, no, she isn't, o she is not, también podría ser. Estoy iniciando con el verbo to be, estoy hablando de Elena, entonces en mi respuesta, si estoy hablando de Elena, pues sustituyo con she. Si afirmo yes, she is, si digo no, entonces tengo que negar el verbo to be, no, she isn't. Otro ejemplo más con is the elephant a big animal? Is the elephant a big animal? Tenemos aquí un elefante en particular y pues me están preguntando del elefante. Tengo dos opciones de respuesta. Yes, it is. Sí, es un animal grande. Yes, it is. O yes, aquí sería no, it isn't. ¿Sí? Fíjense, esto que tienen a la derecha como respuesta se llaman respuestas cortas, porque esto lo estoy diciendo si soy, no soy, si ella es, no, ella no es, o si es, no es, y termino con un punto. ¿Por qué? Porque después del punto puedo dar más información, puedo decir más, hablar más. Esto solamente es lo básico y no olvidar que estamos iniciando con el verbo to be, la persona, sujeto, cosa y medio, y continuamos con lo que queremos preguntar y terminamos con el question mark, ¿okay? Signo de interrogación. Bien, este es el uso del verbo to be, tal vez lo van a ver en una tablita más adelante. Es lo que no deben olvidar, traten de aplicarlo. Y puedo cambiar, aquí en inglés ustedes cambian la persona, cambian el complemento. Por ejemplo, si quiero preguntarles a ustedes, ¿son buenos alumnos? Are you good students? ¿Son buenos alumnos? O are you a good student? ¿Eres buen alumno? Entonces, are you, estoy usando you, entonces debe ser are, pregunta al principio. Ahora, si quiero preguntar de tu mamá, por ejemplo, ¿es tu mamá bonita? ¿Es tu mamá bonita? Is your mom beautiful? Is your mom beautiful? Yes, she is. Okay. Is your father a doctor? ¿Es tu papá un doctor? No. Hablo de mi papá, entonces no. He isn't. Y así voy cambiando, voy creando más preguntas, y eso es para practicar. Aquí debajo del video igual pueden poner sus propias información o preguntarle a un compañero, etiquetar a alguien, hacer una pregunta y pueden tratar de
armar aquí un pequeño chat. Sin embargo, lo que les estoy dejando aquí es lo más importante del verbo to be de las tres formas. Okay, so that's it. Thank you very much. Bye bye.